Pues bienvenidos a la presentación del libro El género en llamas, la interpelación de las subjetividades y los feminismos actuales a los discursos psicoanalíticos. Mi nombre es Teresa Mata, soy analista en formación y concurrente de la comunidad IFEP. Es un gusto para IFEP recibir en esta presentación a sus compiladores Irene Meller y Facundo Pletzchen, y a uno de sus coautores, Francisco Anguiano. Les damos una cálida bienvenida. Para aquellos que aún no nos conocen, en IFEP, Instituto Freudiano para el Estudio de las Prácticas Psicoanalíticas, nos consideramos una comunidad de practicantes del psicoanálisis. Hemos construido una extensión del trípode que consiste en los espacios para el trabajo clínico en grupos. A la experiencia de compartir el trabajo clínico le llamamos narraciones transferenciales, lo que también da lugar a un espacio de diálogo conceptual. Asimismo, IFEP cuenta con un espacio de formación psicoanalítica singular, ya que en IFEP el psicoanálisis no puede ser pensado sin asumir que su fundamento es la práctica. Sean bienvenidos todos los participantes que nos acompañan en línea y de manera aquí presencial en las instalaciones de IFEP. Bueno, de alguna manera estamos sensibilizados a que, y cito un fragmento de la contraportada del libro, la fuerza transformadora de la revolución feminista, la legalización del aborto, la visibilización de los colectivos LGBTIQ+, y los feminicidios, y las violencias homo-lesbotransfóbicas, asimismo, la mutación en las subjetivaciones sexuadas, la ampliación en las expectativas de vida de las personas y sus repercusiones en la dimensión deseante y erótica, entre otros emergentes actuales, plantean una escena de interpelación a los discursos y prácticas psicoanalíticas. Interpelación que se despliega en el género en llamas. Y bueno, para comenzar, le damos la palabra a Irene Meller, compiladora y coautora del libro. Irene es licenciada en Psicología por la UBA, doctora en Psicología por la UCES, es psicoanalista, se ha especializado en el campo interdisciplinario de los estudios de género. Es cofundadora y coordinadora del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogas y Psicólogos de Buenos Aires. Dirige el curso de actualización en psicoanálisis y género de APBA y de la Universidad Argentina John F. Kennedy. Codirige la maestría en estudios de género de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Integra el comité científico del programa postdoctoral en estudios de género. La doctora Meller es profesora extraordinaria visitante de la Universidad Nacional de Luján. Ha sido invitada a exponer en diversas universidades y centros académicos de Argentina, Chile, Uruguay, México, Colombia, Costa Rica y España. Es autora de numerosas publicaciones. Las más recientes son Recomenzar amor y poder después del divorcio, la compilación Psicoanálisis y género, Escrito sobre el amor, el trabajo, la sexualidad y la violencia, y Género desde el siglo XXI. Ha recibido 2 veces el premio Reconocimiento. Sea bienvenida, doctora Irene Meller. Muchas gracias. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes algunas ideas y la publicación de este libro que reúne las ponencias que se han expuesto en las últimas jornadas internacionales del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogas y Psicólogos de Buenos Aires, con vistas también a que a ustedes les interese este espacio, porque este año, hacia fines del año, pensamos realizar las próximas jornadas internacionales y nos gustaría muchísimo que algunos de ustedes pudieran participar de las mismas, tal como lo ha hecho en su momento
Francisco Anguiano, que es uno de los coautores de esta obra y que a quien agradezco particularmente la posibilidad de intercambiar con ustedes. El foro es un espacio que se ha fundado en el 1995, lo hemos fundado en conjunto con Débora Tasker, y el propósito es albergar la producción académica que articula de algún modo los discursos psicoanalíticos con la perspectiva de los estudios interdisciplinarios de género. Hemos realizado durante todos estos años, que ya son muchos, actividades abiertas al público y 15 jornadas internacionales. También dictamos un curso de actualización para graduados que ya va por prácticamente también como 20 cohortes que ha sido dictado. De modo que, bueno, venimos realizando una tarea que incluye publicaciones también, por supuesto, y esta obra surge en un momento muy especial, y por eso su título algo provocador, que es El género en llamas, porque alude esta interrogación acerca de si el género está en llamas a un momento especial del desarrollo del campo de estudios. Este campo en sus comienzos fue iniciado, por supuesto, por las académicas mujeres inspiradas en el feminismo y realizó una tarea de deconstrucción crítica de los discursos convalidados, entre ellos en especial los discursos psicoanalíticos, realizando después en un segundo momento aportes alternativos, digamos, para la construcción de las de teorías alternativas dentro del campo del psicoanálisis. Este primer movimiento ha tenido, como les podría decir, una épica optimista, animada de un espíritu, si me permiten, liberacionista y progresista. Pero en los últimos tiempos, el campo ha experimentado un éxito que en algunos aspectos se ha tornado paradójico. El auge de los feminismos populares, que ha sido muy grande en la Argentina, si bien difundió y en algún sentido masificó los hallazgos de este campo, también ha favorecido lecturas simplistas y movimientos que pueden ser reincorporados por el fanatismo, es decir, de actitudes punitivistas, actitudes sancionadoras, el denuncismo. Entonces, con este espíritu es que yo he propuesto la primera mitad del título de las jornadas, que también es el título del libro, preguntando si el género va a estar en llamas, por si va a ser este campo tomado por movimientos ligados a una cierta ortodoxia autoritaria. Por supuesto, la segunda parte del título, que habla de la interpelación de las subjetividades y de los feminismos actuales a los discursos psicoanalíticos, recoge el espíritu épico, digamos, y el espíritu libertario que animó en un comienzo este campo de estudios y que lo sigue animando. Pero la preocupación en este momento es, digamos, que la apertura del campo no se vea complicada por la aparición de posturas que pueden ser en algún aspecto discutibles. Esto es inevitable porque es un campo que, si bien comenzó siendo poblado, por decir así, descubierto y construido por las académicas mujeres en general inspiradas en el feminismo, luego dio espacio a la participación de los varones, aquellos que por distintos motivos se encontraban insatisfechos con la exigencia que acompaña a la condición social masculina. Si la preocupación de las mujeres ha sido mayormente la subalternización, la subordinación, la invisibilidad, como aquella que, por ejemplo, caracterizó la conferencia freudiana sobre la femineidad, cuando planteó que las mujeres éramos un enigma, que los hombres debían de velar, puesto que no se suponía que nosotras
tuviéramos nada que decir al respecto. Es decir, no éramos consideradas digamos, en el discurso freudiano como sujetos productores del discurso, sino meramente como objetos del discurso masculino. De modo que, por supuesto, que este espíritu reivindicador y libertario ha sido y sigue siendo muy importante. Pero al incorporarse los varones con los estudios sobre la masculinidad y posteriormente se han formalizado el discurso de actores sociales que han estado desde el principio, pero han sido objetos de invisibilización. Por un lado, las otras mujeres, es decir, las mujeres pertenecientes a etnias subalternizadas, a clases sociales, digamos, desprovistas, y los llamados los raros o los queer, es decir, todo el arco iris de la diversidad sexual. Esto constituye sin duda una enorme riqueza y al mismo tiempo introduce la participación de muy diversas posiciones subjetivas que aportan complejidad a las lecturas dentro de este campo, pero que en algunos momentos es necesario discutir determinados problemas éticos que plantean y que felizmente a mí viene siendo para mí una preocupación importante y he encontrado en algunos de los autores de esta compilación una resonancia afín con mi pensamiento en este sentido. Ustedes verán que la compilación representa esta diversidad de posiciones subjetivas, donde hay artículos destinados a los estudios queer, hay artículos dedicados a la paternidad, otro dedicado a la maternidad juvenil, digamos, la maternidad joven. Hay un artículo que es el de la doctora Mabel Gurin, acá presente, dedicado a las mujeres de edad avanzada. Es decir, distintas condiciones sociales y distintas posiciones subjetivas son abordadas por este enfoque, digamos, que busca articular la perspectiva psicodinámica con el interés por los nuevos actores que pueblan el campo social. Mi propia contribución ha comenzado con un planteo acerca del estado actual del campo social, donde la masculinidad, que antes ha constituido una condición idealizada, está en este momento severamente desvalorizada, lo cual constituye una especie de giro copernicano cuyo rumbo también va a haber que enderezar, me parece a mí, en este aspecto. La feminidad, antes invisibilizada, silenciada, adquiere un protagonismo que no dejamos de celebrar, por supuesto, pero ante el cual es necesario plantear algunos alertas en cuanto a que no sea una especie de dimisión apresurada ante el estado catastrófico en que se encuentra el mundo en este momento. Y la diversidad sexual ha salido del armario, por decir así, ha adquirido una visibilidad que sin duda constituye un avance significativo hacia la democratización social. Después de mi artículo tiene una parte teórica donde, digamos, les voy a ahorrar los pormenores porque es para leerlo más que para exponerlo, pero, digamos, trabajo la clásica tensión conceptual que existe entre cuerpo y discurso cuando se trata de los temas de género, es decir, porque el auge del construccionismo social ha generado a veces una especie de desestimación de la importancia del cuerpo, y sobre todo del cuerpo erógeno, que una perspectiva psicoanalítica no puede desconocer. Y también planteo algunas reflexiones sobre el binarismo que ha caracterizado clásicamente tanto los estudios psicoanalíticos como los estudios sociales y que en este momento está seriamente en cuestión. Y finalmente planteo estos temas éticos en los cuales he visto con mucho gusto que tanto Francisco Anguiano, al final de su artículo, como en la conferencia central de las jornadas, el doctor Juan Carlos Volnovich, toman de modo coincidente con mi planteo esta preocupación
porque si bien es muy importante la desimplicación teórica de la categoría de homosexualidad con respecto de la clasificación de perversión, que ha sido una de las formas de patologizar y penalizar, de encubrir una sanción moral bajo un ropaje académico, es necesario estar alerta cuando tanto en el campo heterosexual como en el homosexual aparece, por ejemplo, la defensa de algo que desde mi punto de vista es indefendible, como es la pedofilia. Es decir, y para eso recuerdo que Francisco Anguiano también en su artículo redefine el concepto de perversión, considerándolo como la utilización erótica del otro con desconsideración de su subjetividad. Esto no es textual, Francisco, me disculparás si cuando intervengas lo dirás mejor, pero de alguna manera me refería a que existe allí una coincidencia con lo que yo planteo y con lo que plantea Juan Carlos Bonovich. Creo que estas alertas son muy importantes justamente para mantener la calidad académica y la calidad ética del campo, un campo, como ustedes verán, no exento de conflictos y polémicas internas que justamente son las que lo mantienen con la vitalidad que lo caracteriza. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, ahora escucharemos a Facundo Pletcher. Él es licenciado en psicología por USAL y es psicoanalista, en clínica psicoanalítica en la Universidad de León, diploma de estudios avanzados en psicoanálisis, Universidad Autónoma de Madrid, Paz presidente de la Federación Latinoamericana de Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica y Psicoanálisis. Profesor en grado y posgrado en universidades de Argentina, Brasil, México, Uruguay y España. Profesor en grado y posgrado en universidades de Argentina, Brasil, México, Uruguay y España. Perdón, ya lo repetí 2 veces. Miembro titular de la Asociación Argentina de Psiquiatría y Psicología de la Infancia y la Adolescencia. Presidente de la Asociación de Psicoanálisis Sigmund Freud del Litoral. Miembro del Consejo Asesor del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogas y Psicólogos de Buenos Aires. Supervisor hospitalario de equipos de salud mental. Coautor de los libros sobre o infantilismo da sexualidade, psicoanálisis y género. Escrito sobre el amor, el trabajo, la sexualidad y la violencia. De subjetividades, vínculos y malestares contemporáneos, la masculinidad incomodada y teoría clínica de la obra de Silvia Fleischmann. Bienvenido, Facundo Pletcher. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos, primero por la invitación y por acogernos en IFEP esta tarde de ustedes, esta noche para nosotros en Argentina, con la intención de que podamos presentarles este libro, no solamente un libro que tiene para nosotros una importante relevancia, sobre todo porque ofrece, según yo planteaba en el prólogo, una suerte de cartografía actualizada de los desarrollos en el campo del psicoanálisis con perspectiva de géneros y diversidades. Y también porque, como ya adelantaba Irene, Francisco es uno de los coautores que han contribuido a jerarquizar también este libro entre todos los colegas que han aportado en él. En ese sentido, para nosotros, esta es la primera presentación fuera de Argentina, si se puede describir de esa manera. Hicimos una presentación también virtual el año pasado y esta es la primera con la cual abrimos este año, a pesar de que la virtualidad tiene esta particularidad de ir borrando las fronteras y mancomunarnos y unirnos en esta posibilidad de intercambio. Yo quería, en todo caso,
ofrecerles alguna suerte de panorámica del libro en general, sobre todo porque cada uno de los capítulos en su diversidad y en su riqueza ofrecen y contribuyen a esta revisión crítica y a esta necesidad, podríamos decir, de recoger, por un lado, una tradición de producción académica e intelectual en el campo del psicoanálisis con perspectiva de género, que por lo menos en Argentina tiene un despliegue sistemático ya desde hace muchas décadas y que abarca ya a diferentes generaciones de psicoanalistas, pensando también, como señalaba Irene, que los discursos, las prácticas, los decires de los psicoanalistas se encuentran en gran medida en la actualidad tensionados, por una parte, por las transformaciones sociohistóricas que vienen produciéndose y por las mutaciones en los procesos de producción de subjetividades sexuadas, pero también por el impacto que los feminismos, que los colectivos de las disidencias sexogenéricas han traído, empujando a innovaciones, a renovaciones, a deconstrucciones que ponen sobre todo su punto de mira, podríamos decir, sobre las lógicas patriarcales que han tenido, por supuesto, y en gran medida siguen conservando una vigencia en el ordenamiento social, pero también respecto de los sesgos patriarcales, cis heteronormativos y coloniales que el propio psicoanálisis puede arrastrar en sus discursos, dado que los psicoanalistas también somos sujetos históricamente construidos y por tanto forjados al calor de las representaciones sociales en las cuales nos hemos conformado. En ese sentido, la tarea de revisión teórica, clínica y práctica es para nosotros una exigencia constante. Exigencia que no es solamente de carácter académico, teórico y epistémico, sino que yo considero muy fuertemente que se trata de una exigencia de carácter ético-político. Es decir, que la compilación de este libro y de los textos que lo integran no es solamente un gesto que presenta de algún modo desarrollos conceptuales que a mi modo de ver son muy valiosos, cada uno en su especificidad, sino que además se encuentran atravesados por una línea muy explícita respecto a un posicionamiento ético-político del psicoanálisis con relación a los contextos históricos de nuestro tiempo. En ese punto, me parece importante comentarles brevemente para que después pueda también hablar Francisco y tengamos tiempo de intercambio y de diálogo, que como decía en la presentación, rescatando algo de la contraportada del libro, que marca justamente las coordenadas de la historicidad, podríamos decir, en las cuales se sitúan las reflexiones que aportamos. Lo que nos interesa, decía yo también en el prólogo, es recoger el guante de las interpelaciones, las controversias y los debates de los cuales el psicoanálisis evidentemente participa como un actor no solamente de la cultura, sino también respecto de nuestra incidencia sobre las políticas públicas, los discursos sociales y también respecto de la incidencia indudablemente política que tiene la práctica clínica. La práctica clínica, nuestra praxis clínica, no se encuentra en absoluto desanudada de las condiciones materiales de existencia de las subjetividades con las cuales trabajamos. Y esas condiciones materiales de existencia son condiciones sociohistóricas también, y en ese sentido, recoger el guante de esas interpelaciones sin coartadas, con rigor, es el propósito de las elaboraciones de quienes integramos este espacio de investigación y transmisión que Irene presentó del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogas y Psicólogos de Buenos Aires. Me interesa remarcar que si algo ha caracterizado esta producción intelectual en este foro, es la honestidad
y el espíritu crítico con que se han desplegado sus desarrollos, diálogos y discusiones, lo cual, como anticipaba Irene, se ve reflejado en la heterogeneidad de temáticas y de desarrollos que el libro ofrece, en un reconocimiento respetuoso de la alteridad y en una valoración de los recorridos y referencias diversas que nos han encontrado en un itinerario compartido. El Foro de Psicoanálisis y Género reúne a diferentes psicoanalistas con muy diversas trayectorias académicas, con diversas pertenencias institucionales, con diferentes inserciones en el campo de la transmisión sistemática y asistemática, y también de diferentes generaciones. En ese sentido, gozamos de la posibilidad de disfrutar del pensamiento de las pioneras y los pioneros, como es el caso de Irene Meller, de Mabel Burín aquí presente, de Juan Carlos Volnovich, entre otros, y también de generaciones intermedias, como podemos ser quizá Deborah Tager, yo mismo, Francisco, aunque es un poco más joven, e incluso de generaciones aún más jóvenes, que se acercan con la vitalidad de un psicoanálisis que, como nosotros describimos en Argentina, es un psicoanálisis de trinchera. Es decir, las generaciones jóvenes están desplegando prácticas innovadoras, creativas, territoriales, en contexto, comunitarias, y recogen de esa manera una serie de interrogaciones que quizá las prácticas psicoanalíticas tradicionales habitualmente no alojan. En este sentido, esta suerte de polifonía de voces es la que recoge este libro, del cual también me interesa señalar porque la veo aquí presente, la tarea épica, como decía Irene, de escribirlo, de compilarlo, se sumó también a la convicción y al compromiso con el cual Marcela Pereira, la editora general de la editorial Entre Ideas, asumió en un contexto muy complejo acompañar esta publicación, lo cual también le sumó jerarquía y valor a este libro. Simplemente para hacer un comentario breve de lo que ustedes pueden encontrarse cuando se aproximen al libro, sin pretensión de parafrasear a los autores, sino más bien de ubicar algunos de los tópicos que van abordando y que de eso pueda servir como un estímulo para la lectura, porque finalmente cuando uno presenta un libro, lo que aspira es a que el libro se lea, a que llegue a los lectores, que haya receptores y que a partir de ahí se constituyan comunidades de lectores que van constituyendo masa crítica, podríamos decir, de pensamiento y de producción, en este caso, en un psicoanálisis que se pretende renovado, remozado, en condiciones de poder enfrentar los desafíos de nuestra época. En el libro se abre con tres capítulos, dentro de los cuales está incluido el mío también. El capítulo que yo escribo se llama Sexualidades y Géneros en Fuga. El capítulo del colega Jorge Reiter se llama Diverso, Inverso, Perverso. Y el capítulo de Deborah Tager, Psicoanálisis y Género Hoy, Interpelaciones Teóricas e Interpelaciones Generacionales. Estos tres capítulos constituyen una suerte de bloque en el cual dialogamos a partir de un abordaje sintomático de los sesgos patriarcales, cis heteronormativos y coloniales que proliferan más o menos inadvertidamente en numerosos discursos psicoanalíticos. Apuntamos a un análisis crítico que promueve una tarea deconstructiva que valoriza en primer lugar, como les adelantaba, las contribuciones y teorizaciones que venimos construyendo, recogiendo por una parte el legado intergeneracional de las pioneras y los pioneros que nos antecedieron en la apertura de estas inquietudes y marcaron el camino con sus conceptualizaciones, así como las demandas, expectativas y provocaciones de las subjetividades y generaciones jóvenes que todo el tiempo nos desafían a ensanchar nuestra creatividad y a una comprensión cada vez más libre de encorsetamientos
sobre todo, como señalaba también Irene, de los encorsetamientos que han implicado la matriz binaria de comprensión de las subjetividades sexuadas. Un segundo bloque de trabajos está constituido por el capítulo escrito por Mabel Burin, que se llama Género y subjetividad, reflexiones sobre mujeres mayores, el repertorio deseante puesto en cuestión. En este capítulo, Mabel introduce una aguda reflexión acerca de las modificaciones en los repertorios deseantes de las mujeres mayores, problematizando la agenda de género desde un enfoque intergeneracional que aspira a superar el edadismo como prejuicio imperante. Luego, el capítulo de Irene Friedman, que lleva por título Femicidios, los emprendedores del odio, es un capítulo donde Irene Friedman profundiza en el análisis de una temática que ella viene trabajando ya hace muchísimo tiempo y que tiene que ver con las violencias contra las mujeres, y la sitúa particularmente en este periodo de neoliberalismo depredador, advirtiendo el nexo entre la construcción de una masculinidad hegemónica, patriarcal, y la desregulación ética del capital que conduce a ciertos femicidas a erigirse en parámetros del ejercicio impune de una libertad individualista absoluta que los conduce a poder eliminar a otras solo en función de la transgresión de las legalidades éticas. A continuación, el capítulo de Irene Meller, del cual ella misma ya hizo un comentario, que lleva por título Las relaciones de género, criterios éticos y políticos para la innovación cultural, donde, sin pretender decir más que lo que ella detalló, revisa con precisión y amplitud las relaciones de género, sus afectaciones sociales y clínicas, valorando las innovaciones culturales y resignificando las herramientas conceptuales del psicoanálisis con perspectiva de género, recuperando la categoría género como una categoría valiosa, como un articulador significativo de las subjetividades, con todas las alertas críticas tan necesarias que ella mencionó. Finalmente, este segundo bloque, que de algún modo ordena las ponencias que en su momento se compartieron en las mesas de las jornadas internacionales de la cual el libro surge, es el capítulo de Patricia Alcolombre sobre el deseo de hijo en los varones y su construcción en torno a la masculinidad, un continente negro. Y allí justamente Patricia se pregunta si esta suerte de continente negro asignado en el psicoanálisis tradicional a la feminidad no es también un continente negro respecto a cómo se ha pensado o no se ha pensado suficientemente el deseo de hijo, el deseo de paternidad respecto de los varones en psicoanálisis. Luego, un capítulo también central dentro del libro, Del fuego de Prometeo al género en llamas, que corresponde a la conferencia central brindada por Juan Carlos Volnovich, que ofició también como un homenaje a su trayectoria y que con una notable inteligencia y sensibilidad a la cual Juan Carlos nos tiene acostumbrados, expone las relaciones no exentas de conflicto entre los feminismos, las teorías de género y los psicoanálisis, inscribiéndolas en la perspectiva histórica, que es tanto la de la historia con mayúsculas, cuanto la de la historia personal. Finalmente, el libro se cierra con 3 capítulos más que corresponden a los 3 trabajos que fueron, los 3 trabajos libres que fueron premiados en el marco de estas jornadas, que son, por un lado, el primer premio de estos trabajos, que es el artículo Afectos y Masculinidad, una interpelación con enfoque de género, de María Gabriela Córdoba, donde justamente trabaja ciertas dificultades que creo que observamos de manera bastante regular en las presentaciones clínicas del sufrimiento de los varones y que tienen que ver con la posibilidad de expresión, simbolización y ligazón de los afectos
y las consecuencias que las formas de sofocación y restricción respecto de la afectividad acarrea para dar cuenta de la particularidad de los malestares psíquicos que muchos varones padecen. El segundo premio es el premio de Francisco Anguiano, en su capítulo que lleva por título Un psicoanálisis abierto a lo queer, donde justamente lo que hace Francisco, y que entiendo que él hará un comentario también ahora, con lo cual no me detendré demasiado, pero hace un recorrido muy provechoso, muy sistemático de una revisión respecto de las múltiples relaciones conflictivas, enriquecedoras, tensionantes, excluyentes e incluyentes que se ha dado entre el psicoanálisis y, en primer lugar, las subjetividades llamadas queer y los discursos que se han construido para dar cuenta de esas experiencias subjetivas. Finalmente, el libro se cierra con un capítulo de Luciana Ré y de Florencia Reutenburg que lleva por título Maternidades en la era post-aborto legal, maternidad intensiva, nuevo mandato moral, donde justamente tomando en cuenta la perspectiva generacional e interseccional también, se preguntan respecto a, en el contexto actual de legalización del aborto y de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, las transformaciones que se han producido respecto a los ideales de la maternidad o de las maternidades, provocando en numerosas ocasiones una suerte de reforzamiento de cierto ideal tradicional maternal por la vía de una serie de representaciones ideológicas y, en último término, morales, que lo que hacen es robustecer el mandato de una maternidad intensiva de la cual las madres tendrían que hacerse cargo prácticamente de manera exclusiva y excluyente. Ese es el panorama general del libro. La idea justamente era poderles invitar a que lo lean y que esto, como les decía, propicie una circulación de ideas, un enriquecimiento de nuestro pensamiento, de nuestras prácticas, porque finalmente lo que producimos, lo que pensamos, lo que construimos y, en este caso, lo que escribimos, no tiene más finalidad de que sea tomado por alguien y aprovechado, asimilado, descartado, metabolizado, apropiado, criticado, de manera tal que alguna huella deje que permita ir construyendo cada vez más y mejor pensamiento. Gracias. Gracias, Facundo, y gracias por el contexto y la invitación a leer el libro, ¿no? Ahora vamos a escuchar a Francisco Anguiano, es licenciado en Psicología, maestro en Educación Superior por el Centro de Estudios Universitarios y practica el psicoanálisis en consulta privada. Fue docente y supervisor en la Facultad de Psicopedagogía del Centro de Estudios Universitarios y profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Valle de México. Diseñó e impartió la asignatura Nuevos Paradigmas de la Diversidad Sexual en el Centro de Estudios Universitarios, que constituyó su tesis de maestría y se convirtió en la primera asignatura en todo México en abordar específicamente el tema de la diversidad sexual a nivel universitario. Es miembro del Consejo del Instituto Familia, Sociedad y Sexualidad y del proyecto Madres y Padres del Arco Iris. Ha sido ponente en congresos, conferencias, cursos y seminarios y ha sido autor de artículos publicados a nivel nacional e internacional sobre temas relacionados con la diversidad sexual y el psicoanálisis. Francisco Anguiano ha sido seminarista de EPSI y actualmente hace una formación en el Instituto Freudiano para el estudio de las prácticas psicoanalíticas. Adelante, querido Paco. Gracias, Tita. La verdad es que estoy muy contento de hacer esta presentación acá en mi casa en México, en IFEP, que también es mi casa. Muy agradecido con Irene, con Facundo, con Mabel, con Marcela Pereira y pues los participantes que andan por aquí, que nos acompañen en esta segunda presentación
de este libro en el que pues me siento muy contento de ser parte. En el capítulo que yo presento, hablo un poco sobre la relación entre el psicoanálisis, como esto que decía Facundo, entre el psicoanálisis y la diversidad sexual, pues que ha sido una relación compleja, tensa, pero que al final también puede ser muy fructífera, ¿no? A mi parecer, el psicoanálisis tardó en abrirse a la escucha de lo queer, no que no estudiara temas que ahora incluiríamos en el campo de la diversidad sexual, sino más bien que se tardó en abrirse al nuevo discurso, al discurso de la diversidad sexual. Y así como no ha sido fácil para el psicoanálisis acercarse a este discurso, tampoco ha sido fácil para los sujetos queer acercarse al psicoanálisis, ¿no? Después de décadas de patologización. Obviamente aquí estoy generalizando cuando hay una diversidad de posturas, escuelas, analistas, ¿no? Pero digamos, en general, eh, por muchos años ha sido así, ¿no? Y a lo largo de mi trabajo clínico, frecuentemente me encuentro con esta petición de que el terapeuta sea, analista o no, sea gay friendly o que sea queer friendly, ¿no? Como un poco con el temor de lo que se van a encontrar, ¿no? Eh, y planteaba en el capítulo que esta relación del psicoanálisis con la diversidad sexual pudiéramos pensarla como una relación que es reciente y a la vez que no es reciente, ¿no? Es reciente porque el concepto de diversidad sexual aparece relativamente de manera reciente al menos la referencia más antigua que he encontrado es en la década de los 80 del siglo pasado, y no solamente es la aparición de ese término, sino también porque este término trajo consigo un discurso muy particular acerca de la sexualidad, y pudiéramos decir que esta relación no es reciente a la vez, porque ciertos temas que ahora incluiríamos en el campo de la diversidad sexual ya eran abordados desde el inicio del psicoanálisis, solo que lo hacía desde la patología. Entonces planteaba que nos encontramos con dos momentos históricos, uno en el que pudiéramos decir, entre comillas, que no hay diversidad sexual, y obviamente no me refiero a que a que no existían eh, personas gay o lesbianas o travestis o bisexuales, sino a una, como decía Gail Rubin, esta antropóloga norteamericana, que había una ausencia de un concepto de variedad sexual benigna, ¿no? O sea, la pluralidad sexual solo existía en un sentido negativo, englobado en el término perversión. Y otro momento histórico que es el de ya la aparición de la diversidad sexual. Entonces, en este primer momento, eh, me parece que, bueno, que el psicoanálisis surge justo cuando aparecen dos movimientos sociales en Europa del siglo XIX, que es la despenalización de ciertas sexualidades y la patologización de las mismas. Dejaban de ser consideradas algunas un delito, un crimen, para convertirse en patologización, ¿no? Y justo ahí donde aparece Freud, que en algún momento escuché decir a Alfredo Valencia, que es uno de, de, de nuestros analistas del Consejo de IFEP, que ahí está presente, que Freud era un autor bisagra, ¿no? O sea, era un hombre de avanzada y a la vez era conservador y caduco, ¿no? O sea, tenía esta doble, en estos temas tenía esta doble variante, ¿no? Este, y por eso pudiéramos pensar como en cierto Freud como un precursor de la diversidad sexual, ¿no? Él rompe con el concepto de instinto de la época, propone una sexualidad pulsional, donde la pulsión sexual
no tiene un objeto predeterminado y por lo tanto, o sea, como poniendo ahí el acento en la soldadura entre la pulsión y su objeto, o sea, vaya, es como algo que está separado y en algún momento se solda, ¿no? Pero no hay un objeto predeterminado. Esta propuesta freudiana de la sexualidad polimorfa, ampliada, alejada de la reproducción y la genitalidad, este rompimiento que hace de la frontera entre la patología y la normalidad, o sea, todas estas aportaciones de Freud para que luego, después de Freud, ocurre una cierta, como una regresión, y entonces encontramos toda esta historia de patologización de las sexualidades, otra vez pareciera que se vuelve a la cuestión de la norma sexual, de la sexualidad normativa y de los géneros y de los cuerpos sexuados disidentes, ¿no? Entonces, esta sexualidad, este polimorfismo sexual se condensa en dos vertientes, la normal, al servicio de la reproducción, y el resto de las sexualidades como perversión. En cuanto al género, ¿no? Que, bueno, no le toca el término a Freud, pero a lo largo de la historia del psicoanálisis, me parece que le ha costado mucho eh, saber qué lugar otorgarle al género en la teoría psicoanalítica, y en cuanto a la diversidad de género, pues también históricamente fue colocado, o incluso podríamos decir que todavía ha sido colocado, del lado de la perversión, ¿no? Como en el caso del travestismo, o del lado de la psicosis incluso, ¿no? Como en el caso de la transexualidad. Y en cuanto a los cuerpos sexuados, que aunque estrictamente no sería parte del campo de estudio del psicoanálisis, la diversidad corporal fue reducida a una concepción binaria y elevado a un pilar del psicoanálisis, que es la diferencia sexual, ¿no? Y luego aparece este segundo momento, como yo lo pongo en este capítulo, donde aparece la diversidad sexual en el sentido de un nuevo discurso, ¿sí? Donde se rompe con la norma, donde se rompe con la lógica de la perversión. Es un discurso que no surge de la academia, surge de las mismas minorías sexuales, surge de las calles, va de lo político a lo académico. Aquellas personas que por años habían sido objeto de estudio se convierten en sujetos con voz propia, empiezan a nombrarse a sí mismos, hablan de sus experiencias subjetivas, exigen sus derechos, y esto también tiene un impacto porque luego aparece un movimiento de despatologización. O sea, aquel movimiento a final del siglo XIX de patologización de ciertas sexualidades, luego vemos, pasado la mitad del siglo XX, que empieza esta despatologización impactando en las instituciones, y vemos cómo el DCM va haciendo modificaciones en sus manuales, y luego pues instituciones del psicoanálisis poco a poco, muy poco a poco, a paso lento diría yo, se van sumando, ¿no? Este nuevo discurso pues, pasa, digamos, de la sexualidad a las sexualidades, eh, fracturando el discurso heterocentrado, proponiendo el género como algo independiente de la sexualidad. Vemos cómo las identidades y las expresiones de género se van flexibilizando y aparecen nuevas presentaciones de género, y el sexo, aquello que se pensaba que era como intocable y seguiría siendo dual y binario, también es impactado en este discurso y aparece esta pluralidad de cuerpos sexuados. Entonces, a mi entender, la diversidad eh, sexual hace referencia a un cierto discurso, que obviamente no es un discurso que es patrimonio de la sexualidad. Vemos cada vez más la aparición de diversidad cultural, diversidad religiosa, neurodiversidad, diversidad funcional, en donde se hace referencia a que no hay un único modelo válido, sino hay una pluralidad de opciones, todas válidas, ¿no? Y con esto se rompe la idea de una normalidad, y en el caso de la sexualidad, pues se rompe con la lógica de la perversión, o sea, esta lógica donde hay una sexualidad normal y el resto serían perversiones.
¿Qué se incluiría en este campo de la diversidad sexual? Pues obviamente pensaríamos fácilmente el tema de la homosexualidad, de la bisexualidad, travestis, transgéneros, no géneros no binarios, y con esto nos damos cuenta que no solamente sería una diversidad sexual, sino también la dimensión del género, e incluso a partir de los años 90, también los cuerpos sexuados estarían incluidos en este concepto de diversidad sexual. Por eso algunas personas le llaman diversidad sexual, corporal y de género, ¿no? Eh, entonces encontraríamos ahí pues, el campo de lo sexual, el campo de lo genérico, el campo de los cuerpos sexuados, ¿no? Y luego aquí también planteo en el capítulo si lo hetero, o sea, la heterosexualidad, lo cisgénero debería de entrar o no, si se deja fuera, estaríamos entendiendo la diversidad sexual casi como sinónimo de lo LGBTIQ. Por eso yo no estoy como tan de acuerdo en el tema de el uso de que a veces se habla de la población que yo le llamo queer como personas de la diversidad, ¿no? Que a mí me parece complicado porque yo pensaría que personas de la diversidad seríamos todos, ¿no? Desde esa concepción, ¿no? El problema también de separar lo normativo con lo no normativo es que justamente pone en tensión esta idea del discurso de la diversidad sexual que rompe con el concepto de norma y entonces pues volvemos al punto cero, ¿no? Y entonces, un poco lo que planteaba hace un momento Irene, eh, es lo mismo decir que existe una multiplicidad de opciones a decir que todas las opciones son válidas. ¿Quién establece lo que es válido? Por pensar como en todas estas expresiones sexuales, que en algunas están comprometidas con la ley, por ejemplo, ¿no? Y, o con cuestiones éticas, por supuesto. Y aquí es donde yo vuelvo al psicoanálisis tomándome eh, de estas definiciones de perversión que usan Joyce McDougall y Sylvia Bleichmar, ¿no? Donde para McDougall serían la perversión, la plantea como tipos de relación sexual impuestas hacia personas no consintientes o no responsables, o la definición de Bleichmar como el goce erógeno sobre el cuerpo del otro subjetivado, ¿no? Habrá que pensar si entonces esto implica como un nuevo orden sexual donde el reconocimiento del otro o la subjetivación del otro está ahí en juego, ¿no? Y para finalizar, pues me parece necesario esta creación de puentes entre el psicoanálisis y el discurso de la diversidad sexual, porque como dice Deborah Tager, una de las coautoras del libro, con el psicoanálisis solo no alcanza, pero sin el psicoanálisis no se puede, ¿no? O sea, me parece que es importante eh, tanto para el psicoanálisis acercarse a otras voces, acercarse a otros discursos, dejarse afectar por lo queer, y también para el discurso de la diversidad sexual, me parece que dejar fuera el psicoanálisis corre el riesgo de dejar fuera también la subjetividad, lo inconsciente y simplificar en términos de conductas o solo de biología la gran complejidad del psiquismo humano. Y con esto termino. Eh, ya. Muchas gracias, Paco. Sabemos que está presente, nos acompaña la doctora Mabel Burín. Quisiéramos preguntarle si quisiera comentar algo de su capítulo. Ella es coautora del libro, escribió Género y Subjetividad, reflexiones sobre mujeres mayores, el repertorio deseante puesto en cuestión. No sé si le gustaría, doctora, comentar algo de su capítulo. Bueno, gracias por la invitación. Hola, gracias a usted.
Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero hacer un comentario respecto de tu planteo. El planteo de la colega de IFEP fue sobre la fuerza transformadora de la revolución feminista. Es un comentario que hiciste de entrada y entonces quiero retomar ese planteo que hiciste porque para muchas de nosotras este es un espacio, los estudios de género en relación con el psicoanálisis han sido desde los inicios un espacio de resistencia cultural, política, académica. Y en este momento lo está haciendo aún más, con más potencia todavía, porque estamos atravesando situaciones muy difíciles, no solamente en Argentina, sino es una tendencia internacional globalizada que afecta muy particularmente a América Latina, especialmente con los grupos antigénero y los discursos de los grupos antigénero que inciden sobre políticas públicas, sobre la legislación, sobre diversos tipos de legislación en la educación, en la salud. Entonces me parece que estos estudios de género cobran un valor, una significación muy específica. Respecto de mi capítulo, entiendo que el feminismo académico ya hace tiempo que se viene ocupando de intersectar con los estudios psicoanalíticos acerca de los modos de producción deseante de los sujetos, y me interesó de entrada analizar las relaciones de poder al interior de la agenda de género, por lo cual habría cuestiones para problematizar que serían prioritarias y otras que serían secundarias. Y en este caso, lo que comento en mi capítulo es sobre la postergación que ha tenido los estudios sobre las mujeres mayores, dándole tanta legitimidad epistémica como a otros estudios sobre los cuales se ha avanzado muchísimo, tales como los estudios sobre niñeces trans, sobre jóvenes, sobre, en fin, gente de otros grupos etarios. En este sentido, propongo una alerta para la gente en formación psicoanalítica sobre lo que tantas veces se llamó ceguera de género, para analizar, por ejemplo, sobre la invisibilidad de las mujeres en nuestra cultura o en nuestros discursos, pero también una sordera de género cuando expulsamos de nuestra escucha algunas condiciones de vida de las mujeres que merecen ser escuchadas de una manera diferencial. Y uno de los trabajos psíquicos más importantes que destaco en mi capítulo es que el cuerpo de las mujeres en este momento de edades avanzadas pasa a ser un protagonista principal de los discursos y de las problematizaciones que pueden traer a las sesiones psicoanalíticas. Pero entonces hay que ver con qué escucha procedemos a entender y dar inteligibilidad a las cuestiones que plantean acerca de sus cuerpos. Me parece que en este punto, y acá lo planteo, hay una opción predominante, que es poner el acento sobre la fragilidad y la vulnerabilidad con que se plantean las problemáticas de los cuerpos de las mujeres, y otras posibilidades es a ver si vamos a reproducir acríticamente lo mismo que fue significado como experiencias de placer en momentos anteriores de la vida, con otro tipo de cuerpos, en las infancias, en las adolescencias, en la juventud, o bien si tenemos una disposición para aceptar los nuevos desafíos, los nuevos retos que nos imponen nuestros cuerpos cuando somos mujeres de edades avanzadas. Y en este sentido propongo una complejización de la escucha para las mujeres en términos de las batallas culturales que se dan, particularmente con esta cultura llamada cultura patriarcal, que plantea el cuerpo de las mujeres en términos de recursos, a veces recursos reproductivos, en primer lugar, otras veces de otro tipo de recursos
de atracción, y esto también marca una manera particular de singularizar la potencia deseante de las mujeres de edades avanzadas. Entonces, bueno, describo el rearme patriarcal de los movimientos antigénero en América Latina y cómo estas modalidades de observación y de escucha de la ampliación de los repertorios deseantes de las mujeres de mayor edad pueden ser estigmatizadas, desestimadas o bien neutralizadas, utilizando eufemísticamente un concepto como para disponer una escucha descalificatoria de las mujeres. Bueno, este es un resumen de lo que mi capítulo plantea. Muchas gracias, doctora Mabel Budín. Y no sé si les gustaría comenzar alguna pregunta, algún comentario. Eh, mm, Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Soy Alfredo Valencia. Bienvenidos a IFEP. Gracias, Paco. Solo una aclaración en relación a un comentario que haces, Paco, y que me parece muy importante en relación al psicoanálisis. De ninguna manera me parece a mí que Freud esté fuera de lugar y que de alguna manera tenga una posición conservadora frente a este tema. El asunto es que me parece un despropósito en relación a este tema perder de vista el contexto a partir del cual se producen ciertos elementos contextuales que pretenden dar explicación de ciertas sintomatologías y que son muy específicas en el ámbito de Freud, y que hoy todas las problemáticas de las prácticas en relación con lo sexual obligan efectivamente al psicoanalista a repensar, no a excluir y no a determinar como nulas ciertas posiciones contextuales en el orden de la metapsicología freudiana, por ejemplo. Eso me parece muy importante no perder de vista, porque es un despropósito, lo repito, utilizar ciertos conceptos para entender problemáticas inéditas en época de Freud y que hoy son situaciones de campo a las que nos enfrentamos, no solo en relación a los problemas de la diversidad sexual, sino muchos otros problemas de orden social. Y aquí sí hay un cruce que me parece que tenemos que pensar. ¿Qué tanto en estos temas de las subjetividades aparece fundamentalmente clara la dimensión política que a veces engaña las posibilidades de que un pensamiento teórico sea simultáneamente un modelo ideológico? Entonces, solo aclaré este punto, Paco, porque me parece que el conservadurismo freudiano es la época del conservadurismo decimonónico, ¿sí? Y me parece que pretender que Freud hizo digamos, una teoría del sujeto acabada, a lo largo del tiempo me parece que es un despropósito. Muchas gracias. Me gustaría hacer un breve comentario respecto de esta última intervención, si me permiten. Claro, adelante, Irene. Ok. Freud ha traducido en su momento un libro de John Stuart Mill que se llamó algo así como La esclavitud de la mujer.
lo tradujo del inglés al alemán, y él ha estado muy al tanto de las posturas del feminismo de su época. Incluso escribió y publicó en una revista que se llamaba Das Mütterschutz, digamos que era una revista feminista de su época. Además, Anna O, cuyo nombre real era Berta Pappenheim, fue una trabajadora social que lideró posturas feministas en Viena de este periodo. Con esto quiero decir que las posturas conservadoras respecto de la condición femenina en especial no eran hegemónicas, aunque sí mayoritarias, es decir, existía en el ámbito intelectual de la época otras teorías, otras posturas innovadoras, alternativas, que Freud de ningún modo desconocía. En una de sus cartas a Martha Bernays, que para el entonces era su novia, motivado justamente por la traducción que hizo de la obra de Stuart Mill, que puede ser considerado un autor precursor del feminismo, le plantea a Marta que de ningún modo él aceptaría que su amada compitiera con él en el mundo público, digamos, trabajando, porque una mujer alcanza la plenitud de su atractivo erótico y de su belleza mucho antes de que un hombre esté en condiciones de fundar una familia. Es decir, que para él el destino social de las mujeres era ser objetos del deseo sexual masculino y madre de los hijos de los varones. Así que Freud, dentro de las tendencias teóricas de su época, fue conservador. Es más, ustedes no olviden que Freud en sus últimos tiempos coexistió con el auge de las ideas racistas del nazismo, y piensen que el sexismo es un prejuicio basado en la diferencia sexuada al estilo de lo que es el racismo basado en las diferencias étnicas o raciales. De modo que él estuvo inmerso en un pensamiento fuertemente discriminador, aun cuando fue su víctima también, pero no pudo evitar, como siempre ocurre, estar influido por ese espíritu de la época, por el zeitgeist, digamos. Con lo cual es muy importante entender que el discurso freudiano es un discurso riquísimo del cual todos somos deudores, sin duda, pero es un discurso complejo y ambiguo, donde coexisten de forma incompatible aspectos progresivos a los que Francisco se refirió en su artículo cuando habla de cómo Freud de alguna manera apoyó las posturas de Magnus Hirschfeld, por ejemplo, pero a la vez tiene aspectos en su discurso que son sexistas con respecto de las mujeres en particular, que es un tema que, bueno, a mí me ha interesado personalmente, digamos, previo al interés por las diversidades. Gracias. Muchas gracias, Irene. ¿Alguien más le gustaría comentar algo? Sergio aquí estaba levantando la mano. Adelante, Sí. por favor. Sergio, adelante. Hola, buenas tardes para ustedes, buenas noches desde acá, desde la ciudad más gorila de Argentina, Córdoba. ¿Qué le vamos a hacer? Uno a veces no elige dónde nace, pero sí lo que piensa. Voy a seguir el hilo, entonces, que lanzó Alfredo y continuó Irene. Voy a seguir el hilo, como se dice ahora, del pajarito. Porque mientras Francisco conversaba, hablaba, se me habían ocurrido ciertas cosas. Efectivamente hay una ruptura con la sexología naciente de finales del siglo XIX en Freud, cuando introduce la noción de pulsión y que la libera de la naturalidad del objeto. Efectivamente eso está. Y también es cierto que tradujo el tomo 12 de las obras completas de Stuart Mill, que era un feminista vandalet en
realidad porque su mujer era una destacada luchadora feminista, y entonces justamente él, como la mujer estaba silenciada, de alguna manera toma la voz de la mujer, y como él podía, por hombre, publicar, va a tomar las ideas de la mujer para plasmarlas y que tengan una difusión mayor. Y también es cierto que apoya a Hirschfeld. Sin embargo, ahí hay un punto, yo lo he trabajado bastante, la relación fallida entre Freud y Hirschfeld, y es que Freud apoya la lucha política de Hirschfeld, pero todo el tiempo se encarga de decir que no está de acuerdo con la teoría de Hirschfeld. Por ejemplo, en el estudio sobre Leonardo, en 1910, lo dice explícitamente, ¿no? Que no acuerda con la teoría de Hirschfeld. Lo que no deja de ser curioso, y ahí voy a un hecho que es el que estoy trabajando en este momento, que es la exclusión, bueno, la no aceptación, el rechazo a la inclusión de este médico holandés abiertamente homosexual que pide su inclusión en la IPA en 1921. Hecho vergonzoso por un lado, por lo que significa en sí mismo, pero que además, si ustedes se ponen a buscar, van a encontrar que es un hecho absolutamente silenciado. O sea, el 1 de diciembre de 1921, Ernest Jones les comenta al comité secreto que hace un tiempo fue consultado por los holandeses si convenía aceptarlo o no, que él les recomendó que no, y que entonces le preguntaba al comité secreto si no sería esa la postura a tomar para el futuro. Es decir, pero ya, cuando John lo comenta al comité secreto, eso ya había ocurrido, ya había sido rechazado. Y si bien no se tomó ninguna postura oficial, la postura de John fue la que primó, y de hecho se rechazó a analistas en formación, vamos a decir así, por decirlo de alguna manera, que fueran abiertamente homosexuales. Lo que generó además una cuestión muy interesante, porque es en el mismo momento en que se abre la Policlínica de Berlín con el Instituto de Formación, ¿no? El primer instituto de formación donde Hans Sachs va a ser el primer didacta, y Hans Sachs en 1923 publica un artículo sobre las perversiones donde justamente va a plantear de que la diferencia entre el perverso y el neurótico es que el perverso es egosintónico con sus síntomas. Yo estudié en la UBA, algo que sin saber quién lo había escrito a eso, circulaba por los pasillos de la Avenida Independencia de manera anónima, pero justamente como las peores de las verdades, cuando no tienen firme, ¿no? Circulan y hacen tradición, ¿no? Y eso llevó a que uno puede pensar cómo fueron los análisis didácticos, porque efectivamente analistas homosexuales los hubo, solo que evidentemente si querían ser aceptados en la IPA no podían hablar de eso. Entonces, ¿cómo fueron esos análisis didácticos en donde no se podía hablar de eso? Doble closet. Doble closet. Ahora, sugestivamente, en el mismo momento en que Jones recomienda no aceptar a este médico holandés, Freud empieza a retomar las tesis de Hirschfeld. Es muy curioso. Tanto en el yo y en el ello, como en la joven homosexual, como en el caso de la joven homosexual, le da una vuelta de tuerca desde el lado psíquico a las tesis de Hirschfeld, ¿no? Es decir, la tesis de Hirschfeld era la de los grados. Y si ustedes se fijan en el yo y el ello, introduce la noción de Edipo completo, en donde dice, tenemos por un lado la heterosexualidad absoluta, la homosexualidad absoluta, y en el medio infinitos grados, para decir, en verdad no existen el Edipo puro, es decir, no existe ni el heterosexual puro ni el homosexual puro. Está haciendo un reconocimiento implícito de las tesis de Hirschfeld. No es casual
como dice Leo Bersani en El cuerpo freudiano, que él va a leer que la verdad freudiana se enuncia en las fallas y va a tomar las notas al pie, como las fallas donde la verdad aparece, la verdad freudiana aparece, y entonces va a tomar los 3 ensayos como el texto con más notas al pie de Freud. Y no es casual que si ustedes buscan notas al pie, van a encontrar que todos los agregados de 1920 son referencias a Hirschfeld. Es decir, en el momento que empieza a haber un otro giro, además del conocido giro del 20, un otro giro que es la segregación de la homosexualidad, Freud empieza a, ser más receptivo con la obra de Hirschfeld, a quien él, cuando estaba en plena transferencia con Jung, lo trató en 1911 de susceptible homosexual. No perdemos nada con que se haya ido, dijo. Yo creo que Freud ahí se equivocó, que perdimos mucho cuando Hirschfeld abandonó la IPA en 1911 por un gran enfrentamiento con Jung, que Jung detestaba a los homosexuales, explícitamente, y creo que por la transferencia que tenía Freud con Jung en ese momento, no hizo nada por retener a Hirschfeld en las filas de la IPA, y creo que el psicoanálisis ahí perdió mucho, y creo que la sexualidad también perdió mucho, porque entonces se produjo un quiebre entre el psicoanálisis y la sexología, ¿no? Bueno, eso quería traer como comentario. Muchísimas gracias, doctor Campbell. Le agradecemos mucho su Ay, comentario. no soy doctor para nada. No Ah, soy doctor para nada. Ok, le paso el micrófono a la doctora Griselda Sánchez Sago. Gracias, Tita. Gracias a todos. Gracias a los autores y a los compiladores de este libro. Me parece que da cuenta de justamente la posibilidad de hablar y de dialogar sobre muchas posturas. Cada que los oigo en general, así lo voy a decir, los oigo, siempre me recuerda a Sodoma y Gomorra, y creo que generalmente se remiten a hace 100 años apenas, y estamos hablando de 2000 años, en donde esto ha ocurrido a diestra y siniestra, y entiendo que se tome de alguna manera a partir de hace 100 años, pensando en, bueno, 120 años, pensando en Freud, por supuesto, pero es un campo que me parece desde lo sociológico, ¿no? Cómo está interpelando, es cierto, el psicoanálisis, pero también creo que hay diferentes lecturas que se pueden hacer de Freud, porque el psicoanálisis es mucho más amplio y la referencia freudiana me parece que también tendría que ver con la lectura que se hace. La lectura que se hace en relación con el contexto, esto que menciona, por ejemplo, Sergio, ¿no? El contexto en el que se da y que da cuenta también de la humanidad de Freud, y esto ayuda a tener menos ideales, ¿no? Y otra lectura es poderlo poner en un contexto actual, y desde acá cómo se puede leer aquello o qué diferencias puede haber y agregados en un momento dado, ¿no? Creo que estas diferentes lecturas dan posibilidades de diferentes diálogos. Y yo, por ejemplo, pensando en la doctora Buriel, me surgió la pregunta acerca de, en relación con esto, la última política que establece mi ley de quitar ¿cómo se llama? El discurso inclusivo, ¿no? ¿Cómo afecta? Para, a mí no, pero pensando, escuchándolos, ¿cómo afecta en la práctica psicoanalítica? No sé si es una pregunta que me estás haciendo directamente, ¿no? De No. pensar... Ah,
Ah, porque de hecho las circunstancias que estamos atravesando en relación con la prohibición de utilizar el lenguaje inclusivo y la prohibición en relación con la perspectiva de género, en ese sentido es como planteé de entrada lo que la compañera, tu colega antes de la IFEP había comentado, como que con la potencia de la revolución feminista, que para nosotras acá, por lo menos en mi caso, se inició a finales de los años 70, cuando estábamos en plena dictadura militar. Y entonces un grupo de psicólogas psicoanalíticas nos pusimos a trabajar en lo que se llamaba en esa época estudios de la mujer y luego más adelante se llamó estudios de género. Pero entonces ahora, de otra manera, con otra vuelta de la tuerca, nos volvemos a enfrentar otra vez con esto que llamé las batallas culturales, otra vez el patriarcado en su desnudez más terrible, que es en sus alianzas con otros grupos político-económicos de poder, que buscan un poder hegemónico, están afectando nuestras prácticas concretas, no solamente nuestras maneras de pensar, sino también las maneras de pensar, de sentir, de vivir, de amar de nuestras pacientes. Y en ese sentido tenemos que estar muy alertas, muy advertidas. No, ninguna ingenuidad, cero ingenuidad acerca de estas nuevas condiciones que estamos viviendo en estos últimos meses aquí en Argentina. A mí me gustaría agregar, ¿Alguien más? yo Irene, querría agregar una adelante. precisión del tema del lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo había estado aceptado para ser utilizado en la administración pública nacional. No quiere decir que tuviera que ser impuesto. Yo he tenido una experiencia bastante desagradable, porque ustedes habrán notado que yo no uso el lenguaje inclusivo y fui interpelada en una conferencia pública por un grupo militante que me cuestionó por qué no usaba el lenguaje inclusivo. De modo que lo que importa es que el lenguaje inclusivo sea una opción que, por ejemplo, Facundo utiliza, yo no utilizo, es decir, que cada cual se exprese de la manera en que lo considera más adecuado. A mí, por ejemplo, no me gusta hablar con la E porque me parece neutro y yo aprecio, digamos, las diferencias sexuadas, creo que deben ser reflejadas en el lenguaje, entonces yo diría más vale todos, todas y todes, más que todo todes, ¿se entiende? Es decir, y creo que lo que hay que estar muy alerta es frente a las derivas autoritarias, por derecha, como la que estamos padeciendo en este momento, y también por izquierda, que ha sido una deriva autoritaria que ha favorecido y le ha abierto la puerta a la reacción que hoy día nos aflige. Esto quería decir al respecto. Yo también quería agregar algo, retomando en primer lugar el hilo que traía Sergio de esa primera vuelta en torno a lo que introdujo Francisco y después retomaron desde allí y Sergio se sumó, y que me parece que de algún modo también refleja algo del espíritu del foro, porque sin quererlo, de algún modo esta reunión se ha convertido en un foro donde se presentan posiciones, se establecen controversias, se debate sobre cuestiones que son significativas, no solamente entendemos para nosotros que somos psicoanalistas, sino también para la comunidad toda. En ese sentido, me parece que una de las primeras cuestiones que refleja en parte esta pequeña experiencia de foro que estamos teniendo es el hecho de que me parece que referirnos a Freud, igual que referirnos al psicoanálisis cuando lo hacemos en singular, como si se tratara de un discurso único, unitario, unificado, corre el riesgo o de simplificación o de dogmatismo y muchas veces de ambas cosas juntas, ¿no? Me parece que Freud es mucho Freud en Freud y efectivamente, de acuerdo a en qué momento de su pensamiento lo encontremos o respecto de qué coordenadas, no solamente coordenadas colectivas, ético-políticas, sino en el marco de su propia elaboración, nos encontramos con
yo diría, diversos Freud, y me parece que lo interesante es poder conservar esa tensión, no pretendiendo definir una única posición que además Freud efectivamente no tuvo, ni respecto de sus elaboraciones teóricas, ni tampoco respecto de sus posiciones políticas, ni tampoco respecto de la acogida diferente que puede haber hecho de diferentes asuntos al interior de la teoría. Porque así como es cierto algo de lo que señalaba Irene, de que gran parte de la teoría de la sexualidad femenina freudiana ya ha sido muy observada y revisada a la luz de los feminismos y de teorías críticas, justamente porque quizá, como a veces a mí me gusta pensar, la llamada teoría de la sexualidad femenina en Freud no es una teoría de la sexualidad femenina, sino que es una teoría de la producción de subjetividad de las mujeres de su tiempo, como si se tratara de una gran descripción de cómo son las mujeres de su época, lo que es muy distinto a erigir esos enunciados en una teoría general sobre la feminidad. Y quizá esas posturas menos progresistas de Freud respecto de las mujeres no son tan equivalentes o tan semejantes, como señalaba Sergio, a ciertas posturas políticas y públicas que Freud tuvo respecto a la no criminalización de la homosexualidad. Ya desde el año 1903, Freud da una entrevista para el diario Die Zeit, en la cual señala respecto del caso de una persona que estaba siendo juzgada por el crimen y el delito de la homosexualidad, y ya en 1903, con lo cual es antes de la escritura incluso de 3 ensayos de teoría sexual. Esto lo recoge Henry Abeloff en un texto que es muy conocido, con lo cual antes de la escritura de 3 ensayos de teoría sexual, Freud es interrogado por el diario Die Zeit respecto de esto, y él es muy terminante respecto a que él no considera que los homosexuales sean patrimonio de un tribunal. Así lo dice. Pero tampoco dice él que se trate de una enfermedad. Por lo cual uno ve allí una posición claramente de ruptura que uno podría designar progresista respecto de los derechos civiles y particularmente respecto de la vida erótica, aun cuando también sabemos que Freud no tuvo justamente una vida erótica demasiado libre ni demasiado profusa. No implica, no implicó esto una suerte de ceguera o de sesgo para gran parte de sus teorías. Y creo que algo de esa posición política de Freud de 1903 después lo vemos reflejado, como señalaba Francisco, en 1905, en 3 ensayos de teoría sexual, con esa formulación absolutamente extraordinaria, insuperada hasta el presente, de la no existencia de un régimen instintual para pensar la sexualidad humana en términos pulsionales. Es cierto también que Freud es un pensador complejo, con idas y vueltas, avances y retrocesos, algo de lo que Jean Laplan llamó giro copernicano inacabado, y podemos pensar la obra de Freud como una obra que está atravesada por giros copernicanos que descentran completamente el pensamiento convencional, y otros momentos de clausura tolemaica, dice Laplanche, tomando la oposición entre el mundo cerrado y clausurado de Ptolomeo y el descentramiento producido por Copérnico. A lo que voy con esto, simplemente, es a que me parece que parte justamente de lo más fecundo que tienen estos espacios de intercambio, es el hecho de que podemos volver efectivamente a abrir preguntas por fuera de la simplificación y por fuera del dogmatismo, introduciendo la necesidad de innovación teórica para acompañar los malestares y los sufrimientos de la subjetividad de nuestro tiempo, a la par que aspiramos también a conservar, algo de lo que señalaba Rafael, los grandes núcleos más fecundos, metapsicológicos y teóricos que todavía podemos conservar en su vigencia. En ese sentido, creo que la historia del psicoanálisis es una historia que tiene avances y retrocesos, y no me refiero solamente a Freud, me refiero también a la historia del movimiento psicoanalítico, porque efectivamente, como Sergio señalaba, aun cuando no era la posición de Freud, porque hay algunos testimonios en las minutas de los miércoles, donde Freud dice que no ve ningún motivo para excluir de la condición y el del reconocimiento como analistas a aquellos analistas que sean homosexuales,
Ernest Jones es el que mantiene la posición más reaccionaria entre todo ese séquito, y efectivamente, por una razón que en gran medida ignoramos, finalmente se terminó convirtiendo en la posición dominante, aún más allá de las reservas que Freud tenía respecto de esa exclusión. Incluso una exclusión que, como bien sabemos, ha durado hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Por supuesto, una exclusión que, como todas exclusiones, cuanto más implícita, más eficiente es, porque era una exclusión que no se formulaba explícitamente, pero que todos sabían que estaba latente, y por tanto, como él señalaba, uno se pregunta qué clase de análisis didácticos llevaron adelante los analistas homosexuales que no podían hablar de su homosexualidad con el didacta en virtud de que eso implicaba la posibilidad de exclusión, como así también, y esto lo hemos conversado con colegas analistas, mujeres, lo que implicaba, por ejemplo, la mancha de tener un hijo homosexual, porque tener un hijo homosexual implicaba, por ejemplo, que algo de su función materna había adquirido un carácter falizante, impidiendo la posibilidad de la interdicción paterna que supuestamente habría conducido a esos hijos a la homosexualidad. Quiero decir, nuestra historia como psicoanalistas está hecha también de estos extravíos, que me parece interesante que en este tiempo en el cual las subjetividades y los feminismos contemporáneos nos interpelan a revisarlos, tengamos la audacia de poder someter a una revisión sistemática, teórica, clínica, ética y política los enunciados en los cuales sostenemos la comprensión de los sujetos que finalmente se aproximan a nosotros para solicitar nuestro auxilio. Creo que eso como posición política, y no me refiero a una posición ideológica, aunque en el fondo también, por supuesto, todas las posiciones políticas son ideológicas en un sentido amplio, define en gran medida una ética que no es solamente la ética del bien hacer, sino también nuestra ética en términos ciudadanos, ¿no? Con lo cual, quería simplemente retomar esto porque me parece interesante los hilos que se van planteando, las diferencias que se van poniendo de manifiesto y la necesidad de que las diferencias que podamos establecer sean ocasión para seguir avanzando en el pensamiento y que no sean lastres que nos inmovilicen y que nos impidan justamente estar en gran medida a la altura de los desafíos que nos impone nuestra época. Facundo, ¿cómo se llama el autor que mencionaste? ¿Henry qué? Henry Abelow tiene un capítulo dentro de un libro que se llama Grafías de Eros, que es muy conocido, donde justamente recoge la posición de Freud respecto de la homosexualidad y en particular respecto de los analistas norteamericanos, ¿no? Los primeros analistas norteamericanos que habían sido particularmente reaccionarios. Él toma en particular un debate con Putnam, un psicoanalista de esa primera generación de analistas norteamericanos que tenía una posición como la posición propia de, digamos, el estadounidense medio de esa época, hoy también, en gran medida, una posición profundamente conservadora y de un carácter fuertemente moralizante. Y existe justamente el testimonio de la correspondencia que existió entre Freud y Putnam, en la cual Freud es muy terminante respecto a evitar una moralización y una persecución, digámoslo así, de la homosexualidad, tal como Putnam proponía, ¿no? Es una de las tantas referencias, ¿no? Hay muchas referencias. Está la famosa carta a la madre de un joven homosexual, ¿no? Recuerdan esa carta que se dio a conocer tardíamente y que es una carta de 1935 y que fue muy difundida justamente porque allí Freud es muy explícito respecto a la idea que tiene frente a esa aparente consulta de la madre de un joven homosexual respecto de si él lo tendría que atender. Y Freud allí, entre otras cosas, dice que no ve motivo para la cual haya que atender a alguien homosexual por ser homosexual, que en todo caso el problema es su sufrimiento, ¿no? Bueno, quiero decir, Freud es eso y es muchas cosas más. Y efectivamente el pensamiento de Freud creo que no se puede simplificar salvo a riesgo de producir un aplanamiento, no solamente del pensamiento de Freud, sino de la herencia fecunda
de Freud que todavía nosotros podemos conservar con su vigencia y con su potencia. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Muchas gracias, Facundo. Si nadie habla, yo hablo. Adelante. No, digo, porque lo que pasa es que estoy justo inmerso en estos temas. La razón por la cual se impuso la posición de Jones, en realidad es porque los vieneses quedaron en absoluta minoría. En el breve intercambio entre el 1 y el 12 de diciembre de 1921, Ferenczi, que había sido un férreo defensor de los homosexuales, dice que él estaba de acuerdo con Jones porque los homosexuales eran demasiado anormales. Es curiosísima esa posición de Ferenczi en ese momento por lo que había sido la trayectoria de él. Antes, totalmente. Incluso el texto sobre defensa de los huronianos, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso es algo que yo estoy investigando un poco y creo que tiene que ver con la importancia que empieza a tomar en la sociedad húngara Sándor Radó, que sí era abiertamente anti-homosexual, tenía una posición muy homofóbica, y entonces me parece que como estaba ganando posiciones, ahí me parece que Ferenczi fue una cuestión más política que otra cosa, pero bueno, eso es materia de investigación. Y Abraham, sí, por el lado de los alemanes, también el planteo fue de que, o sea, juntaban una cuestión epocal con una cuestión doctrinal, al tomar la homosexualidad como una patología, ¿no? Entonces decía, si un analista homosexual no pudo curar su homosexualidad a través de un análisis, es decir, tenía que ser curado, mal podía él después entonces curar a otros. Y eso, lo único que le podía aportar al psicoanálisis, a la causa del psicoanálisis, era desprestigio. Esa fue básicamente la posición que consensuaron entre ingleses, alemanes y húngaros, ¿no? Y entonces los vieneses quedaron en absoluta minoría, y entonces, como dijiste vos, eso nunca fue una norma escrita, pero funcionó como tal. Y hasta hace poco tiempo esto funcionó, que recién en 1997, en un congreso de IPA en Barcelona, un analista norteamericano, que ahora no me acuerdo el nombre, unió las dos palabritas. Pide la palabra y dijo, yo soy homosexual y psicoanalista. Recién en 1997. Yo, que vengo del campo lacaniano, diría que dentro de las diferentes instituciones lacanianas, eso todavía no pasó. Eso todavía no pasó. Yo he estado escuchando algunos testimonios de pase. Vieron que la AMP hace esta especie de tour, ¿no? De los que hacen el pase, hacen una especie de tour, así tienen que estar 3 años dando testimonio, qué sé yo. Bueno, yo he escuchado testimonio de pase de gente que yo conozco, que soy amigo, y que son homosexuales, que no viven en el closet. Sin embargo, en su testimonio del pase, ese tema no apareció. No apareció. O sea, no es cuestión, ¿no? No es cuestión. Y lo último que digo, y me callo la boca, bueno, 2 cositas. Una, volviendo al principio del siglo XX, es que el tema de la norma es muy importante, porque cuando Freud en los 3 ensayos habla de la norma, justamente pone en cuestión, pone en primer plano la cuestión de la reproducción. Y entonces es muy interesante eso, porque en el manual de Krafft-Ebing de 1886, la heterosexualidad también aparecía como una perversión. La heterosexualidad no era la sexualidad normal. La heterosexualidad era la atracción morbosa por el sexo opuesto, es decir, que era por el puro placer y no con fines de la reproducción. Y esto, en los diccionarios médicos de hasta 1923, seguían diciendo lo mismo. Entonces, cuando Freud en 3 ensayos habla de la sexualidad normal,
que es la que apunta a la reproducción, está hablando de eso. Ni siquiera está diciendo de que la heterosexualidad es lo normal. Está diciendo eso. Y ahí es donde se pone de manifiesto esa ambigüedad que vos decís, Facundo, en donde por un lado está este avance maravilloso, digamos, de plantear la pulsión, y por otro lado un conservadurismo radical en este punto, porque esa era hasta era la postura incluso de la Iglesia, que como una transacción ante el avance de la cultura heterosexual, que no es lo mismo que el comportamiento heterosexual, ¿no? Ante el avance de la cultura heterosexual, acepta el casamiento y lo sacraliza el casamiento. Y por eso plantea que solo Dios puede desunir lo que Dios unió, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy interesante ese punto. Tres ensayos. Yo estoy leyendo un libro ahora de Georges-Louis Tin, Ujú. La invención de la cultura Pero, heterosexual, que es ujú. muy interesante porque precisamente da cuenta de la resistencia a la cultura heterosexual, en el sentido de la resistencia del placer de los cuerpos, ¿no? Más allá de todo. Cómo sigue habiendo resistencias y cómo se sigue entonces corriendo la vara cuando de la diferencia sexual se pasa a la disidencia y de la disidencia a la diversidad, porque la verdad es que para poder hablar hoy de diversidad sexual, primero tuvo que aparecer la disidencia. Es decir, que aquellos que eran silenciados y hablados por otros empezaran a tomar la palabra, ¿no? Es decir, solo así se pudo empezar a hablar de diversidad, ¿no? Si no estábamos, como dice Paul Preciado, en el régimen de la diferencia sexual. Para pasar de la diferencia a la diversidad, hizo falta la disidencia, es decir, que tomen la voz, que empiecen a hablar por sí mismos y que dejen de ser hablados, ¿no? Bueno, me perdí, no importa. Hasta acá. Yo querría hacer un comentario porque veo que estoy destinada a hacer algo así como la voz de la mujer en este encuentro. Entonces, quería recordarles que Stanley Hall, que fue el psiquiatra norteamericano que invitó a Freud a dar las 5 conferencias en la Universidad de Clark, planteaba que estaba bien que las mujeres estudiaran, pero que debían estudiar solo las que eran feas, porque como existía, él sostenía el antagonismo existente entre el desarrollo del útero y el del cerebro, pensaba que una mujer que estudiara iba a ver perjudicada su función reproductora, y entonces solo aquellas que no estaban destinadas al matrimonio podían estudiar y era legítimo que adquirieran conocimientos. Esto fue en 1905. Ahora bien, quisiera contrastar esta referencia, que no deja de ser histórica y antigua, con un comentario que me ha hecho Juan Carlos Volnovich, que como ustedes saben, dejó en su juventud la Asociación Psicoanalítica Argentina, integrando el grupo Plataforma. Resulta ser que una de mis primeras supervisoras clínicas fue también colega y compañera de formación de Juan Carlos en la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y ella no lograba ser aprobada para ser adherente, dejar de pasar del estatuto de candidata a ser adherente de la APA, porque su analista no autorizaba que ella fuera aceptada como analista adherente porque no había alcanzado un orgasmo vaginal, sino que tenía su forma de lograr el orgasmo era mediante la estimulación clitoridea. Un buen día se cruzan por la calle con Juan Carlos y mi supervisora le grita: Juan Carlos, soy adherente. Entonces Juan Carlos le pregunta: ¿acabaste? No, le contesta ella, mentí. Con lo cual estoy hablando de una anécdota relativamente contemporánea, digamos, bueno, de hace unas décadas, pero que pertenece, digamos, a mediados del siglo XX, por decir así, para mostrar que no es solamente a comienzos del siglo que existían estas actitudes
hostiles ante la sexualidad espontánea, sino que la tendencia hacia la normalización de las sexualidades, tanto femeninas como disidentes o diversas, o como ustedes gusten llamarlas, existió y persistió, y en algunos círculos persiste hasta el día de hoy. Muchas gracias, Irene. ¿No? Sí. Bueno, pues les damos las gracias desde IFED. Les agradecemos mucho sus participaciones. Muchísimas gracias, Irene, Facundo, querido Paco. Aquí en IFED tenemos un brindis felicitándonos y festejándonos. Muchas felicidades. Gracias. De discusión Es, que a veces tenemos quisiéramos, ahorita me están hablando aquí que organicemos, ojalá en poco tiempo, un foro de discusión. Gracias. Sí, claro, con todo gusto. Lo tienen a Francisco como interlocutor e intermediario, así que seguramente nosotros estaremos muy interesados en poder participar de los intercambios. De mi parte, ¿Quieren? gracias y les agradecemos este espacio, la invitación a compartir ideas, la generosidad con la que nos recibieron y también a las intervenciones de todos quienes se sumaron, porque, como yo decía, constituimos brevemente una experiencia de foro, que es la forma con la cual nos gusta a nosotros pensar colectivamente. ¿Les gustaría invitar Mabel, Irene o Facundo a algún proyecto que tengan próximamente? Yamir. Bueno, todavía no tenemos organizada la actividad de este año, pero sin duda les haremos llegar la información. El único proyecto que está en curso es, valga la redundancia, el curso de actualización en psicoanálisis y género que se dicta en la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires con el aval de la Universidad Argentina John F. Kennedy, en el que está bajo mi dirección y en el cual están como docentes invitados, tanto Facundo como Mabel, como Débora, en fin, todos los integrantes del comité asesor, foro y algunos más. De modo que si alguno de ustedes está interesado en esta formación sistemática, por supuesto quedan invitados, invitadas e invitades. Gracias, Irene. Yamir, disculpa, no había visto tu mano. ¿Quieres comentar algo antes de despedirnos? Adelante. Sí, gracias. Primero quiero decirles que es un libro que me ha llevado a pensar mucho en una serie de preguntas, pero algo que me provocó los artículos que he leído es que me dan esperanza, porque en verdad la mayoría de libros que yo leía era verdaderamente muy fuerte, o sea, y uno quedaba, pues, ¿y ahora qué hacemos, no? O sea, como que, ¿qué onda? ¿Qué onda acá? Y me sorprendió su libro, no lo he terminado de leer porque lo estoy disfrutando mucho. Y también como esto que han estado planteando mucho, la posibilidad de deconstruir los géneros y escuchar de manera particular la subjetividad, aquellos que nos tratamos de colocar en el dispositivo psicoanalítico. También un fuerte abrazo a las autoras Lucía Rey y Florencia, no sé pronunciar su apellido. Bueno, sí, porque el artículo de la maternidad, híjole, es algo que no he leído mucho desde el psicoanálisis y es para mí muy grato encontrarlo, así como a Irene y Patricia, por los temas tan precisos de los feminismos, que es algo que a mí me interesa mucho, y a los demás autores también, porque verdaderamente son muy, muy buenos y es muy bueno leer este libro. Y a Paco también por su precisión, generosidad y claridad. Hace muy bien leerlos, qué bueno que puedan llegar hasta acá los libros que ustedes en conjunto hacen.
es muy, muy bueno, la verdad, leerlos y agradezco sus palabras. No quería dejar de mencionar esto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. Salud. Salud. Salud.